Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a tener una entrevista y es el inicio de un programa que vamos a empezar a desarrollar acá en nuestro canal llamado La Lección Aprendida. En los proyectos, de los aspectos más importantes es poder generar las lecciones aprendidas, cuáles son las cosas que hicimos bien, que hicimos mal, para que en el próximo proyecto podamos hacerlo mejor. Y es que una empresa que no aprende, una empresa que no genera conocimiento, es una empresa que siempre se mantendrá haciendo las cosas de la misma manera y evidentemente nunca va a poder lograr desarrollar sus ventajas competitivas. Es por eso que hoy vamos a entrevistar a la señora Carmen Rodríguez, que es una ingeniero con más de 30 años de experiencia en lo que respecta a los proyectos de en el sector público. Y vamos a conversar de tres tópicos. El primero es aspectos inherentes a la fase inicial, al génesis del proyecto, cosas que se deben tener en cuenta. De igual forma, aspectos importantes en el cierre del proyecto. Y como tercer punto, y no menos importante, ¿cuáles son los aspectos a tener en cuenta, los ítems a tener en cuenta en un proyecto bajo la administración pública? Porque muchas veces hablamos siempre de los proyectos a nivel del privado, pero ¿qué tal? ¿Qué aspectos, qué cosas debes tener en cuenta, sobre todo cuando trabajas con proyectos en la administración pública? Todo esto y más en la entrevista de hoy con Carmen Rodríguez. Así que, sin más preámbulo, vamos a la entrevista. Hola, señora Carmen, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al programa La Lección Aprendida. Un gustazo tenerla con nosotros la mañana de hoy. Bueno, señora Carmen, usted misma para que se presente y dé un saludo a todos nuestros seguidores. Muy buenos días, encantada de estar compartiendo. Bueno, un poco quisiera compartirles mi experiencia aquí en mi trabajo, sobre todo en la que mantengo con el gobierno, o sea, son proyectos de la administración pública. Yo tengo 36 años de graduada, pero 37 de experiencia como ingeniero y la mitad de mi carrera dedicada desde el año 2006 dedicada a lo que es la formulación y evaluación de proyectos bajo la metodología de gerencia de proyectos. Ya antes del 2006 lo hacíamos acá, pero era guiado por textos, por asesores, no teníamos una metodología. Y debo reconocer que la metodología nos ha facilitado el trabajo a los gerentes. Efectivamente, soy ingeniero industrial. Mi formación ha sido en cooperación técnica al sector privado, por eso también sé cómo el sector privado, la experiencia del desarrollo de sus proyectos, pero donde he trabajado, digamos que directamente, es con proyectos de la administración pública. En general, con los privados ha sido asesorándoles en una cooperación técnica, porque esa es otra, yo estuve también 7 años trabajando en la gerencia de apoyo a la pequeña y mediana industria. Entonces allí tuve que formarme en esa área de cooperación técnica al sector privado. Pero bueno, aquí estoy, Arnaldo, te digo, encantada de poder hacer un aporte y de aprender. O sea, de cada proyecto yo aprendo. Por eso cuando tú me dices las lecciones aprendidas, porque cada proyecto tiene un aprendizaje. Pero bueno, hay cosas que se repiten, sí, que he ido con la experiencia aprendiendo. Así es, así es, así. Bueno, un gustazo tenerla. Hoy vamos a conversar de tres puntos importantísimos en lo que es la gestión de proyectos, ¿no? Que es el inicio y el cierre y un enfoque finalmente, al final, de los proyectos desde el punto de vista del sector público, que es, ahí hay que considerar otros elementos. Se parece al sector privado, pero hay otras consideraciones, ¿no? Que se deben tener porque evidentemente no es igual manejar la plata de uno que manejar la plata de un país. No es lo mismo, no es igual. Entonces, cuénteme, señora Carmen, a nivel de su experiencia que haya tenido y lecciones pues, recabadas en el momento del inicio de un proyecto, ¿qué se debe tener en cuenta? ¿Cuál ha sido su experiencia al momento de arrancar o iniciar un proyecto? Mira, de ver que en todo se repite y yo lo repito como una letanía, como hacen los religiosos. Tienes que definir bien el alcance del proyecto. Si tú lo defines bien, o preliminarmente en esta fase, en esta primera fase, el alcance del proyecto,
en tiempo, en costos y en calidad, tú puedes apostar que el proyecto en cualquier fase del mismo se te va a parar, porque hay cosas que no consideraste. Eso no es fácil, definir el alcance del proyecto no es fácil, yo lo sé, pero ahí es donde entra el juicio de los expertos. O sea, hay que asesorarse con los expertos para poder definir el proyecto. ¿Cómo aprendí eso desde mis inicios? O sea, definían un objetivo, más no el alcance. Cuando llegábamos a la fase de ejecución, el operador decía que a él no lo convocaron para preguntarle nada y que eso que estábamos haciendo no era así. Entonces te podrás imaginar en un proyecto que te pueda hablar de millones de dólares, que el usuario final te diga la mitad del proyecto, que a nadie le preguntó nada y que no lo estamos haciendo bien. Que operativamente no se podía implementar. Sí, yo también lo he visto. No, en la parte de ingeniería diseñan y tal, y van a poner un galpón aquí y tal, y resulta que no, porque por ahí no pasa el montacarga, por poner un ejemplo. Y por ahí no pasa, hermano, y se requiere que pase. Entonces, eso no funciona. Eso pasa, lo he visto. Sí. Entonces, eso es clave. Siéntese a definir. Mi otra situación, o digamos que lección aprendida, es que hay que firmar un contrato. En el caso en la fase 1, nosotros deberíamos arrancar. Allí sí en la administración pública y en el privado también. Tienes que firmar un contrato que te asegure, además de los recursos, que tienes a la gente del privado o interno que te va a hacer el proyecto. Tienes que comprometerlo. Y tiene que ver, la otra lección, son 3 cosas que para mí se me repiten casi siempre, que hay que hacerlas y que si no las hago, alguna situación se va a presentar más adelante. Que la otra es firmar el acta constitutiva. ¿Qué es el acta constitutiva? Como un acta de inicio. Porque en esa acta de inicio la tienen que firmar los involucrados. O sea, el patrocinador, el gerente del proyecto, si es un grupo de proyectos, todos los gerentes, y también el que va a desarrollar el proyecto. Pues en el caso nuestro, cuando contratamos a un privado. Entonces son 3 cosas. Yo te puedo nombrar 20, pero que para mí son primordiales, y sin esos 3 aspectos en el arranque de un proyecto, en la fase de inicio, oye, si no los cubres estás mal. Puedes saltarte otros, pero ese no. Les resumo, el alcance. Hay que sentarse a hacer el alcance del proyecto. Hay muchos textos que te definen qué es alcance, pero yo lo recomiendo que tú lo hagas en base o sea, que consideres los costos, que consideres el tiempo, porque el tiempo es dinero, y que consideres la calidad. O sea, no puedes invertir tanto dinero en un proyecto sin contar con la calidad. Y tú sabes que eso, o sea, tú eres también ingeniero, y a veces mucha gente relaciona más bien cantidad con costo y no calidad con costos. Entonces te compran lo más barato y bueno, y a veces no salen bien, pero no es seguro que te salga bien. Entonces eso, el alcance. Te repito, de segundo, firmar contratos. Y eso en la administración pública no arranques si no tienes un contrato firmado, que asegure los recursos y que te permita a ti desarrollar, porque mira, la fase donde tú vienes a darte cuenta y haber hecho eso planificado y haber cumplido es la fase de ejecución. O sea, si tú hiciste todo eso, no digamos que perfecto, pero bien, tú en la fase de ejecución agarras tu plan y lo que tienes que cumplir el plan, que todo el mundo aprobó, que todo el mundo firmó, que todo el mundo está de acuerdo. Y no es que sea lo más sencillo, creo que es la más costosa, claro, pero te facilita el trabajo. Y por último, como te dije, el acta de inicio. Señores, yo empecé porque aquí firmó todo el mundo que arrancar. Hay unos aspectos que me llaman la atención en estos 3 puntos, ¿no? Con respecto, voy a iniciar con me mencionó lo del alcance. El segundo, recuérdame la frase que utilizó fue el segundo aspecto, la segunda lección es de
el contrato, la firma del El contrato. Ahí quiero hacer un inciso, ¿no? Porque puede parecer unanimidad, cualquiera puede decir, no, Arnaldo, pero es que, bueno, ¿qué proyecto se inicia sin contrato? Yo te voy a contar una historia. O sea, lo he visto, yo también lo he visto muchísimo, del punto de vista, a veces, y pasa mucho dentro de un mismo proyecto con cambios de alcance, que tiene que ver con el primer punto. Entonces, hazme esto, esto y aquello. Entonces, de boca, todo de boca. Y después lo arreglamos. Ese después lo arreglamos, luego se termina en reclamos, puede terminar hasta en litigio. O sea, porque después entonces no hay contrato, yo ejecuté el dinero que gasté, entonces yo no sé cómo se reconoce, cómo lo compenso. Bueno, y es lo que usted dice, no lo definiste, te aseguro, me encanta ese dicho, no lo definiste, se va para ese proyecto. Es que te lo aseguro que se va a parar. De verdad rescato eso, porque es así, es Sí, así. señor. Te puedo contar, o sea, lo que pasa es que cuando empiezo a hablar de esto se me vienen las experiencias, ¿no? Y de dónde Claro, lo claro. aprendí. No voy a omitir los nombres de las empresas, pero en una ocasión nos asignaron unos recursos tú sabes que en la administración pública tú puedes ejecutar con recursos propios, que tú los tienes presupuestados, puedes ejecutar con préstamos, pero también puede haber financiamientos internacionales, ¿no? Correcto. Con unas ciertas características. En una oportunidad nos dijeron, o sea, lo va a financiar esta institución con estas características. Y las características de ese financiamiento me permitía contratar empresas nacionales. Y llegaron y contrataron a 3 empresas nacionales. No las contrataron, las llamaron. Mira, tengo esta plata, o sea, de boca. Y arrancaron. Bueno, señor, un buen día llegó la comunicación que nos habían cambiado de ese tramo que financiaba bajo esas características a otro que solamente podíamos contratar con las empresas de ese país. Entonces te podrás imaginar, o sea, habían avanzado 3 empresas nacionales allí, tú sabes, o sea, habían invertido. Y entonces, bueno, pues ahí vamos los bomberos. ¿A qué pasó? Tenemos que ver dónde está el contrato. No hay contrato. No había contrato. Entonces, bueno, eran los empresarios a los que nosotros le hemos estado dando asistencia técnica durante años. Teníamos que de alguna manera garantizar la existencia de ellos en la zona, porque el Estado no puede emplear a todo el mundo. Bueno, pero eso nos costó de verdad que un dolor de cabeza, porque ahí tienen que hacer punto de cuenta, hablar con esa gente del exterior para reconocer a esta gente. Mira, como ustedes tienen que subcontrátenlos a ellos. ¿Y por qué pasó eso? Bueno, porque no había nada firmado. Simplemente una cosa, una información, te llamé, tú vas a hacer así, puedes trabajar, y ya arrancaron a llamar a los empresarios. Sí, Entonces, yo no sé si del otro lado del charco, si del otro lado del charco, en Norteamérica, en Europa pasa eso, pero aquí en América Latina pasa, pero muchísimo. Ese tema de ejecución de proyectos, y no estamos hablando de proyectos que te voy a hacer una acera, no, estamos hablando de proyectos industriales de millones de dólares, y se desembolsan sin contrato. Eso es una mala práctica que le hace muchísimo daño, de verdad. Sí. Esa que yo lo tengo ahí como lección aprendida, la aprendí ese día o este año. No se puede arrancar si no tengo una firma de un contrato que la gente tenga donde agarrarse. Sí. Y la otra, pues esa lección, no te voy a dar más lecciones porque nos vamos a tomar mucho tiempo Así hablando mismo, de ejemplos. Así mismo. Y Va la a parecer tercera, que todo es malo, porque fíjate, las lecciones aprendidas que yo tengo, casi todas han sido por malas experiencias. O sea, pero también hay cosas buenas. O sea, Así hemos es. hecho muchas cosas buenas, que la metodología nos ha ayudado muchísimo y todo ha salido excelente. Mira, nosotros tuvimos proyectos acá, empezamos con la metodología, estuvimos 3 años por instrucciones de separarnos de esos proyectos. La gente en las empresas siguió trabajando bajo la metodología, y cuando retornamos, porque la cosa es cuando te cambian el patrocinante, ¿ves?
Retornamos, oye, pudimos de nuevo retomar las cosas porque la gente había seguido con la metodología. Porque había una Si estructura, no, porque hay una había estructura. hecho. Es como yo veo los Sí. proyectos, porque me ha tocado también, ¿no? Con clientes que no tienen esquema, no tienen forma de trabajar, entonces es como una gelatina. O sea, un proyecto, si no tienes una metodología, un enfoque de trabajo, un marco de trabajo, es como una gelatina. Entonces no tiene forma. En cambio, cuando tú tienes un enfoque, una metodología, tienes un esquema, oye, es más fácil. Es más fácil cuando tienes una estructura de sagrada de trabajo, cuando tienes un alcance bien definido, que bueno, sí, de alcance podemos hablar muchísimo porque bueno, eso pasa mucho, ¿no? Y el punto este que también me llamó la atención del alcance, ¿no? Usted hizo énfasis en el tema del operador. Y Ujú. eso es muy importante porque muchas veces se define el alcance en cuanto a su estructura y a veces nosotros los ingenieros nos ponemos muy creativos a hacer muchas Ujú. cosas, pero se nos olvida que eso al final lo va a operar un grupo de personas en ciertas condiciones. Entonces, ese grupo de personas muchas veces son los principales muchas veces interesados en el proyecto y no se les toma en cuenta. Y ese es un error garrafal, ¿no? O sea, diseñamos Sí. algo para unas personas que no las tomamos en cuenta. Eso pasa mucho en los proyectos de infraestructura, ciertamente, ciertamente. Bueno, cuando hablemos del cierre, ahí te doy otro ejemplo. Está bien, está bien, está bien. Entonces me encantaron esos tres puntos, lo que es alcance, contrato y acta constitutiva, ¿no? Ese es un tema muy, muy importante y muy dejado también, así, imagínate, si olvidan los contratos, el acta menos todavía. Pero es fundamental el tema del acta constitutiva, señora Carmen. Bueno, ¿alguna experiencia que quiera compartir en esa área? Sí, fíjate, el acta constitutiva, aquí le llamamos acta de inicio también, ¿no? Esa acta constitutiva es el cierre de la fase de esa fase de inicio. Ya yo tengo mi alcance, tengo mi trato, ya tengo todo, revisé el equipo, el gerente nombrado. Entonces, bueno, ahora voy a empezar, ya terminé. Esa acta constitutiva me indica que ya yo esa fase la terminé. O sea, yo no tengo por qué volver allá, porque si no empiezo allí y no salgo nunca de ese loop. Entonces estoy allí todo el tiempo, el contrato, sentada haciendo el contrato 1000 horas, ¿no? Y el otro no, tiene un cierre. O sea, las fases se cierran. Y la manera de cerrarla es hacer el acta de inicio. Ya pasó por la siguiente fase. ¿Por qué? Porque hay aquí un acta de inicio que todo el mundo lo firmó. Eco. Y arranco para ello. Esa acta de inicio que parece un documento sencillito, simplemente con la fecha, con el nombre del gerente, algunas cosas, eso no es un documento así, Tan gordo, complejo. nada. Oye, pero es importante, porque te puedo contar otra experiencia sin acta de inicio. Ajá, arrancaron, se metieron en un problema, que siempre cuando llaman tienen algún problema. Ajá, entonces, imagínate, hicieron una cosa muy cerca de unas tuberías de gas industrial, ¿no? Ay, pero ustedes, ¿quién los mandó a hacer esto? O sea, ¿cuándo? ¿Y por qué arrancaron? ¿Dónde está el acta de inicio? Porque si ustedes tienen un acta de inicio, tuvo que haber venido alguien con esa acta de inicio. Pues bueno, también fue una combinación de dos cosas que tampoco tenían el alcance, ¿ves? No, pero es que nosotros empezamos, pero ¿cuándo empezaron? No recordaron ni siquiera cuándo habían empezado. Entonces, claro, porque es que si tú arrancas y te agarras día a día, entonces, Eso. no, ¿te acuerdas que ese día venía fulano en un jeep y eso fue el Y lo 14, el día estacionó de bajo la una mata, o sea, mano. una O sea, cosa así que una tú, cosa, sí, 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 sí. sí, sí, ¿te acuerdas que había pasando un perro? O sea, y yo no, pues, entonces también eso es la noticia, acta de inicio, tienen que tener su acta de inicio, porque eso es lo que te cierra. Si tú no tienes acta de inicio, a mí nada, tú no me puedes probar a mí que tú la fase 1 la terminaste. ¿Me explico? O sea, Así es, no me puedes probar que terminaste la fase 1, así es. porque nadie te dijo a ti que arrancaras. Entonces, bueno, te puedo contar muchas cosas de esa fase, ¿no? Pero para mí esas tres son primordiales. Primordiales. Y no me va a garantizar a lo mejor el éxito del proyecto, porque, o Claro, la muchas variables. perfección, porque los proyectos perfectos no existen. Oye, pero sí me va a dar una gran tranquilidad.
saber que firmó contrato, saber que sabe qué va a hacer y sabe que, que ya terminó, que está ya en la segunda fase, que está planificando. Así es. Porque ese es así como el documento para iniciar el otro. Eco. Exactamente. Eso es. Así es. Excelente. Me gusta eso. Sí. También hay cosas buenas, también hay cosas buenas, o sea, sí, yo he tenido proyectos que llegamos y te presentan su alcance, son la mayoría, o sea, el acta de inicio, esos que te comento son como las excepciones, eso en nuestro caso no es una constante. Por lo general aquí hay acta de inicio, acta de cierre. Cuando tú le pasas una cosa al usuario, él firma que el acta de aceptación. Nosotros sí tratamos de cumplir con eso. Claro, O sea, porque saben el dolor de cabeza que se puede generar si no se hace. Si no se hace, sí, exactamente. Sí, esa lección se la han aprendido. Perfecto, pues me encantó este punto. Entonces ahora hablemos de un poquito del cierre. El cierre. Cuéntenos, hablemos de cerrar proyectos que no siempre... Yo tenía un amigo que me decía, Arnaldo, los proyectos deben cerrar, pero yo nunca he visto un proyecto cerrado, haciendo de forma satírica, porque a veces no se cierran, no se culminan, entonces bueno, es un tema, ¿no? Pero cuéntenos, señora Carmen, hablemos de cierre de proyectos. La fase de cierre puede ser la más larga del proyecto. Interesante. Porque tú tienes que cerrar el proyecto, pero también tienes que cerrarlo administrativamente. Me encanta eso. Amigos de YouTube, apunten eso, el cierre administrativo, que es que a veces la gente piensa que cerró es porque puso el último tornillo. No, hay muchas cosas que hacer. Continúe, señora Carmen. No. Y en esta fase de cierre administrativo, usted va y agarra su contrato. Hiciste por allá en el inicio. Que a lo mejor lo guardaste, no lo viste, el abogado, porque entra la consultoría. Cierra y te llama. Entonces, el cerrar el proyecto administrativamente no es tan sencillo, porque mira, te puedo contar que nosotros, o sea, el proyecto cerró, bello, chévere, cumplimos todo, y entonces resulta que alguien de los usuarios recordó, mire, pero yo no he recibido el carro de carga. Y yo, ¿qué carro de carga? ¿Qué es eso? ¿De qué me habla? Entonces sí, hay un carro, o sea, esta que tengo está uno viejo, porque es una pieza que se compra. ¿Y dónde está eso? Entonces averiguar, ¿dónde está? Entonces resulta que se había pagado, que está en España, que hay que buscarlo, que había problemas con el CENIA. Y ese proyecto no lo hemos podido cerrar. Y ya todo está funcionando, ya todo está armando. Y cuando me preguntan, ¿cerraron el proyecto? Yo les digo, bueno, sí, pero administrativamente no está cerrado. No está cerrado porque esos son activos de la empresa y tienen un activo eliminando. ¿No? Y después apareció otro. Ajá, y también faltó aquello. Ajá, pero... Y de allí, claro, como son proyectos muy grandes, se pasó. O sea, puede pasar, o pasó, pues, pasó. Entonces el cierre administrativo, la gente, eso tiene, en el caso de la administración pública, me voy a adelantar un poquito, tú tienes que hacer los asientos, o sea, finanzas, eso tiene códigos, eso tiene numerito para arriba, para abajo, porque esos son activos del Estado. Entonces a lo mejor un privado no le da tanto dolor de cabeza no cerrarlo administrativamente, pero a nosotros sí. Tenemos que hacer una gestión. Y eso hace ruido, o sea, y el de finanzas te anda, o sea, persiguiendo porque él quiere cerrar también, él quiere terminar sus asientos, él quiere hacer sus cosas que le permitan a él mantener sus libros, sus cosas al día. Entonces, cuando no es que sea más fácil cerrar el proyecto que cerrarlo administrativo, ¿no? Tienes los dos importantes, pero eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, usted no puede decir, ese proyecto ya lo cerré sin tenerlo cerrado administrativamente. Y a los privados les hemos tratado de inculcar, en mi caso, que hay mucha gente de las cámaras que todavía me conocen, que tienen que hacer, o sea, tú no puedes dejar eso así, que ya terminé, y lo administrativo,
Bueno, no, está el abogado pendiente de una cosa y está peleando, demandó aquello. Entonces no lo cerras, no lo cerras, lo mantienes allí pendiente. Entonces, por eso puede ser una fase larga, pero que es importante, es mi experiencia en esta fase de cierre, que exista un sistema de información, no te voy a dar ningún modelo, ninguna, un sistema de información donde se haya almacenado, guardado, recopilado todas las lecciones aprendidas. O sea, porque tú me puedes decir que él aprendió, el otro aprendió, ajá, pero tú las tienes juntas porque eso te va a servir para otro proyecto. O sea, aquí cuando quieras que tienes que preguntar. O sea, si no lo hago, tienes que un sistema de información donde tú puedes venir de nuevo la experiencia de una planta, otra empresa parecida que haga lo mismo, y tener tus lecciones aprendidas, porque en el caso nuestro, en el cierre, este es el producto para nosotros, las lecciones aprendidas. Sí, sí, no ha cerrado lo administrativo. Bueno, fíjate, como te comento, pues, o sea, esa es una etapa muy, muy larga, esa etapa final aunque es el cierre. ¿Y qué me dice a mí como importante para nosotros, donde trabajamos nosotros acá, que haya un sistema de información con las lecciones aprendidas? Porque eso nos va a permitir cometer menos errores. Siempre va a haber algún error, pero por lo menos lo que aprendimos no podemos volver a cometerlo, ¿verdad? Otra cosa importante, te voy a traer, o sea, tenía 3, pero tengo que tener 4, juro. Que todo quede documentado. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de que el producto cumpla con las especificaciones requeridas. Eso hay. Entonces allí, cuando entre el usuario, porque ya el proyecto va a dejar de ser proyecto y va a pasar a ser un proceso, entonces hay que chequear, o sea, yo no los puedo chequear todos porque yo no me sé todos los procesos. Quien lo puede hacer es el usuario. Entonces eso tiene que quedar claro, o sea, que las especificaciones del producto cumplan con lo que se planificó. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo tengo, o sea, el gerente tiene que chequear y tener todas las actas de aceptación. ¿Por qué? En el caso nuestro, nosotros tenemos lo que se llama actas de aceptación preliminar, porque lo montaste y el usuario está aceptando que tú pruebes, pero después que pasan las pruebas, ojo, ¿por qué lo hacemos? Porque después que pasan las pruebas es que yo hago el acta definitiva, el acta final del recibido. O sea, tenemos como dos etapas, y eso también por una lección aprendida. Porque en una oportunidad recibimos el producto con acta final, y entonces ya yo lo había recibido, tú sabes, el proceso, tú lo recibiste, ya, entonces hay un acta preliminar, donde yo voy a hacer las pruebas, donde tú vas a estar. Y bueno, siempre pensamos que no se den, pero hacemos así. Entonces, eso yo tengo que cuidar que eso se cumpla. Porque entonces ha pasado también una lección aprendida. O sea, es que trajeron lo que no era, pero tú firmaste, tú aceptaste. O sea, ¿por qué aceptaste? Si te hemos dicho que tiene que ser un acta preliminar hasta que se dé la definitiva, ¿verdad? Así es. Y la cosa importante, mira, yo sé que es fastidioso y ahorita no se usa mucho, pero todavía ellos tienen esa transición de no tener tanto papel, pero hay cosas que tienen que quedar en físico. En el caso nuestro, o sea, tienen que quedar en físico y cada cosa tiene que estar firmada, sellada, porque eso es la documentación de un proyecto, tiene que estar documentado. Y después tú eso lo tienes que digitalizar. Por eso te digo que es como una etapa larga, ¿no? A la gente de las plantas les fastidia esa etapa, porque llegan, como son como auditorías, entonces siempre es una auditoría buscando un culpable. Es una auditoría para que el proyecto quede documentado.
porque eso tiene un valor, o sea, artístico, pero eso tiene, si yo lo quiero hacer otra vez, y una parte que no la tenía en las tres que había seleccionado, es lo de la transferencia tecnológica. ¿Por qué? Porque eso tiene un costo. Entonces, sí, tú tienes que estar claro si eso es una adecuación, si es una innovación, o si yo estoy comprando tecnología. Tiene que quedar constancia porque yo la pagué, o sea, nadie va a venir después a decirme que yo no puedo usar eso porque eso no es mío. Entonces, en esta parte tecnológica, esto lo he aprendido en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque, claro, como la tecnología ha ido agarrando, tú sabes, fuerza, y eso tiene, entonces yo tengo que cuidar, pero ¿qué hicieron? Una innovación, ustedes adecuaron algo, o hubo una transferencia tecnológica, porque si es transferencia, tiene que haber el documento de que yo pagué por eso. Así es. O sea, yo tengo que, para yo poder utilizar esa tecnología después. Entonces, fíjate, para resumirte 4 cosas. Un sistema de información con las lecciones aprendidas. Que tenga que todo yo lo pueda documentar. Todo, o sea, puede ser digital, tú no le vas a imprimir todo, o sea, y de allí vemos, o sea, que puede estar impreso, que tienes, pero tiene que estar documentado todo el proyecto. Tercero, que cumpla las especificaciones finales del producto. O sea, yo firmé un contrato, digo que no se retoma el contrato, que eso cumpla con esas especificaciones, porque ya va a dejar de ser proyecto para ser proceso. Para poner eso en contexto, en contexto, por ejemplo, si es una planta de crudo, tú me tienes que entregar un crudo con cierta especificación, tanto grado API, tanto de azufre, tanto de tal. Si es una planta de destrucción o de aluminio, necesito el aluminio con tanto de aluminio, tanto de cobre, tanto, ese es el producto como tal que entrega, ¿correcto? Sí, tiene. Te puedo contar acá igual, o sea, un cuento, o sea, una experiencia, por qué las especificaciones, por qué tiene que estar eso bien claro. Estábamos recibiendo un horno y yo me fui a visitar la empresa, el país, con el técnico, con el usuario, y entonces estando allá recibiendo, porque eres el que va a ver si las especificaciones son correctas. Claro. Entonces él me dice, señora Carmen, ese horno no tiene torre de enfriamiento. Yo, ¿cómo que no tiene? O sea, explícame eso. Digo, como te digo, yo no me sé todos los procesos. Claro. Si no tiene torre de enfriamiento, yo no puedo usar ese horno. Entonces, llamo al contratista, decirle, miren, me falta la torre de enfriamiento. Entonces, sacó su contrato y me dijo, aquí no dice que tengo que colocar porque vamos al tema de que tienes que el contrato que esté bien, ¿verdad? Bueno, entonces te podrás imaginar, fuera del país, yendo a ver el producto para traer, o sea, para decir que sí está bien, que me lo den, y me voy a aparecer yo aquí como un horno sin torre de enfriamiento, para que lo voy a traer, o sea. Entonces, bueno, ahí es donde entra, que también es bien importante que tenga el gerente esas relaciones interpersonales, ¿no? Así es. Entonces, ok, vamos a sentarnos, o sea, ¿sabe que yo le dije? Usted sabe que yo tengo que levantar un informe y usted estamos considerando contratarlo para que nos desarrolle 3 proyectos más. Pero como usted es una persona que actúa de mala fe, porque está actuando de mala fe, bueno, yo eso lo voy a dejar en el informe. Me llevaré mi horno sin torre de enfriamiento porque usted tiene razón. No especificamos bien la cosa. No se hizo bien. Bueno, te cuento, o sea, es una historia. Y en el aeropuerto para venirme para Venezuela, firmé en un pipote de basura. O sea, donde el hombre estaba haciendo una corrección, montándome mi torre de enfriamiento. Porque yo le digo, usted sabe que perdiendo también, en mi país dicen que perdiendo también se gana a veces. Así es. Entonces está bien, yo no voy a usar el horno, cometimos un error. Me quedará para colgar otras cosas sí, ahí. Sí, lo usaré de caja. De perchero. Pero bueno, pero ¿por qué pasó eso?
Bueno, porque no estaba el usuario para hacer las especificaciones cuando hicimos el contrato, ¿ves? Así es. Cuando hicimos los anexos del contrato, porque no estaba el usuario. Entonces, yo en lo particular, o sea, pero eran muchas cosas y se suponía que todo eso que, como siempre yo les digo, yo me rasgo las vestiduras por lo que ustedes los técnicos dicen. Eso Claro. es azul. Así es. Te pido que me expliques por qué es azul. Bueno, y yo defiendo eso. Pero Así es. bueno, se acabó. Entonces, por Así. eso es importante. Entonces, cuando estoy cerrando, imagínate, o sea, ya buscando, porque claro, un proyecto puede tener varios subproyectos, ¿no? Que es el caso nuestro. O sea, un proyecto tiene una estructura proyectizada, puede tener 3, 4 proyectos. Y bueno, y entonces voy a cerrar a cerrarlo técnicamente y me acuerdo que el producto no cumple las especificaciones. Entonces los cierres es importante chequear eso, o sea, y nadie mejor que el usuario. Así es. Nadie mejor que el usuario que va a estar en eso, ¿no? Entonces, y bueno, yo creo que con eso, que son mucho, el cierre tiene mucho de la experiencia de cómo te relacionas, tiene mucho de las relaciones interpersonales, porque todo el mundo, tu gente siente que lo estás auditando. El contratista cree también que tú vas a venir a buscarle fallas a su trabajo. Todo el mundo está como preparado para defenderse. Sí, para defenderse en esa cosa, ¿no? Ahora fíjate, hay 2 cositas que hay que agregarles en el Estado. Es la gestión ambiental. ¿Por qué? Porque, vamos a hablar claro, o sea, a veces creen que porque somos Estado, yo puedo obviar. Ok, muy bien. Sí, por un momento se perdió. Ajá, me decía que porque somos Estado podemos obviar. Sí, cree, pues, se cree. Creemos que como somos Estados podemos obviar la legislación ambiental, la gestión ambiental, ¿verdad? Entonces, mira, no, o sea, esto, o sea, el cambio climático y todo eso es verdad. Entonces, eso es una gestión que es muy importante. O sea, tú tienes que hacerme tu informe. No vas a hacer un estudio de impacto ambiental, pero sí, porque si yo antes impactaba porque salían unos efluentes, unos gases, y ahora yo con esta adecuación, con este mejoramiento, estoy disminuyendo eso. Tengo que decirlo, o sea, no, pero si yo también voy a hacerle más daño al ambiente, oye, hay que ver a la cara eso, ¿no? Así es. Pero todas así estas es. cosas que te estoy diciendo ahora ya entran en la parte del Estado, porque con el privado son estrictos pues en exigirle las cosas. Así es, así es, así es. Entonces, y no es que con nosotros, sino que nosotros tenemos que cuidarlo, porque tienes que dar el ejemplo. Así O es. sea, la ley entra por casa. O sea, yo soy Estado y yo no puedo estar contribuyendo a echar a perder más la cosa a la cuestión ambiental. Así es. Y entrando en Y lo materia otro de son esto. las Ajá. compras. Ajá, te escucho, sí. Porque ya estoy hablando. Ya entré en materia, sí, ya cierre de un proyectico normal. Ahora entro acá en las cosas, las responsabilidades que tenemos como gobierno, ¿no? Porque hay unas leyes, tenemos que regirnos por unas normas que son especial para nosotros y también por la normativa y los lineamientos de la organización. O sea, son dos bloques de leyes, las del Estado más las mías. Mis políticas, mis lineamientos, las estrategias, bueno, yo no las diseño, ¿no? Pero tengo que tener claro los lineamientos. Para usar cualquier herramienta, yo tengo que tener dentro de los lineamientos de la organización si puedo hacer eso o no lo puedo hacer. Así es. O sea, mira, aquí hay reglamentación nacional de que, por ponerte un ejemplo, o sea, en este país, la única institución, empresa que está autorizada para vender 1 miligramo de hierro es Vegetal Rominero. No lo puede hacer más nadie. Entonces, todas esas cosas
hay que manejarlas. En el caso no es, o sea, en el caso cuando eres gobierno, pues, cómo son los lineamientos y digamos que las normas y los procedimientos que hay que seguir. Y cuando cierras, tienes también que el Estado, algunas instituciones están exoneradas, no exoneradas, exentas de pagar algunos impuestos. Entonces, eso también hay que cuidarlo, porque esos son recursos que están quedando y tienes que ser cuidadoso. Si no te están quedando unos recursos, tienes que en el contrato especificar, mire, yo voy a buscar, yo estoy exento, pero yo en el proyecto tengo que colocar mis impuestos, ¿verdad? Así Pero es. pues yo estoy exento, no es exonerado, exento, no pago y punto. Pero yo tengo que reportarlo al CENIA para que el CENIA deje asentado, mire, no entró porque esta empresa está exenta de pagar tales tasas, talentos, y ese dinero tiene que quedar en el contrato. ¿Qué voy a hacer con ese dinero? Que por general lo que hacemos se revierte en el proyecto, ¿verdad? Y sabemos, pero esas son otras cosas que son cosas de los proyectos del Estado, porque el privado no está ni exento, ni exonerado, ni nada. Así es, así es, así es, así es. Tiene que pagar su impuesto, pero sí. Y esta sí es una lección aprendida, porque cuando la aprendí en una ocasión, le revisamos el proyecto y cuando vamos a ir al CENIAT a buscar los documentos de para estar exento y estamos pidiendo una exoneración, el CENIAT estaba molesto porque dice que esa empresa nuestra tiene eso por costumbre de no colocar en los proyectos los impuestos. Entonces el proyecto, cuando lo estás formulando, si tú no metes los impuestos, ajá, y entonces eso tienes que colocarlo. Ahora que yo después solicite la exención y la exoneración es otra cosa. Pero ese proyecto, como proyecto, costó tanto. Entonces, no son detalles, o sea, esos no son detalles, porque esos son procedimientos nuestros, o sea, como Estado, que tenemos que cuidar, porque igual el SANEA tiene que tener su información de que esto no entró por esto. Tú tampoco, porque cuando tú traes algo te lo tienes que nacionalizar y si tú lo nacionalizas, tienes que declararlo. Ajá, ¿y dónde? Entonces el CENIA, ajá, ¿y dónde está lo que declararon ahí? Por eso no, porque eso está exento. Y tiene que hacer. Eso es son muchas lecciones en esta parte del cierre, ¿ves? Porque hay quien deja las cosas en el barco, no, porque después que pasa un tiempo, entonces el CENIA se lo toma y entonces después me lo tiene que asignar a mí, o sea, mañas que la va desarrollando en el trabajo. No estoy hablando de que se los roban ni nada, o sea, sí, son unas cosas que hacen que yo en lo particular no las entiendo, o sea, pero bueno, pero no es más fácil que después tú vayas y busques la exoneración, la exención, la que está en este cuento, dejando eso allí a pérdida para que después el Estado te lo reasigne. ¿Qué es eso? Entonces, bueno, sí, en el caso de las empresas del Estado, el cierre está muy ligado al perfil de que es una empresa del Estado. O sea, y hay que cuidar, o sea, no es igual para todos. Nosotros tenemos nuestros lineamientos y nuestros procedimientos diferentes a los de otra organización, pero yo tengo que saberlos, yo tengo que buscarlo, yo tengo que andar con la consultoría jurídica, evaluando el proyecto, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué firmo, qué no firmo. O sea, yo por lo menos yo no firmo si no tengo un abogado a lo mío. Así es. Que lea, relea y le meta lupa a eso y todo eso, ¿no? Entonces, y hay una cosa que yo quería agregar, lo que tú dices, ajá, que me pareció importante. O sea, cada gerente de proyecto tiene unas herramientas técnicas para trabajar, ¿verdad? Entonces, yo por todo lo que he trabajado, tengo mis herramientas, como mis herramientas de trabajo, ¿no? Y la herramienta principal es que yo llego y pregunto, ¿ustedes tienen una metodología de gerencia de proyectos? ¿Tienen una metodología? Si dicen que no, yo inmediatamente activo para que los formen, les hagan
o sea, un entrenamiento allí y le montamos una metodología, ¿ves? Porque si no, eso va a ser un desastre. Si tú no tienes una Así es. guía, y si la tienes, entonces la que estudia soy yo. Déjame ver qué metodología es la que tú tienes. Porque esa va a ser mi herramienta principal de trabajo, esa metodología. Porque ya ¿cómo yo después le hago seguimiento a algo que va a ser como un arroz con mango, como decimos acá en Venezuela? O sea, no sé cuándo empezó, no sé cuándo terminó, está construyendo, pero no ha firmado el contrato, está haciendo aquello, pero no ha entrenado, o sea, ya va a recibir, pero no entrenó al personal. Estoy hablando de lo de la tecnología, no entreno, ajá, y entonces, ¿cómo yo voy a montar eso si ya eso debía haberlo hecho en la fase 3? O sea, el entrenamiento del personal. Entonces, estoy cerrando y la gente no se ha entrenado. Pero si tengo una metodología, yo le voy haciendo seguimiento y las va cerrando y ya, bueno, no es que no te vas a equivocar. Exacto. Pero oye, los errores son mínimos. Así es. La otra herramienta es lo que se llama así, que son reuniones de alineación. O sea, tú no puedes dejar a la gente sola mucho tiempo. Así es. Así es. Tienes que hacer tus reuniones de alineadas. Vengan acá, los gerentes de los proyectos, no sé qué, que cada uno presente cómo va. Bueno, ya hemos aprendido que ver esas reuniones como casi que como diversión. Vamos a reunirnos, vamos a ver cómo vamos, qué hay que hacer, qué está parado, qué hacemos. ¿Dónde están los nudos para desatarlo? Sí, para desatarlo. La otra cosa son los juicios de los expertos. O sea, cuando tengo un proyecto, como yo no me lo sé todas, como te digo, yo busco por ahí, o sea, quiénes son los expertos en este proceso. Entonces, o sea, eso es lo que yo uso. Habrá otros gerentes que te dirán, no, pero para mí esos son, de verdad, que tenga una metodología, que tenga unos expertos, o sea, yo como gerente buscar, porque fíjate tú, por lo menos a mí cuando, retomando la historia del horno, entonces, yo digo ese muchacho que me acompañó era el experto en horno, o sea, yo no me había dado cuenta de eso. Claro. O sea, entonces, ese juicio, y recuerdo que aquí te he hecho otro cuento de eso, ¿no? Una vez íbamos también a salir a ver, eran unas grúas, te puedo decir que eran unas grúas, y yo había estado trabajando ya más de un año con un gerente de grúas, que era una mujer. Y de verdad que esa señora, si tú sabes gente que es así quisquillosa, cuidadosa, esos eran los mejores informes, todo. Cuando vamos de viaje, veo que me están poniendo otra señora para ir a revisar las grúas, allá donde las están fabricando. Entonces, por supuesto que yo le digo, ¿dónde está la señora tal? Entonces me dicen, bueno, entonces tú sabes, de repente se me dio como, no, que tú sabes que ella es conflictiva. Y yo le digo, ajá, pero ¿esto qué es? ¿Un club de fan o una cosa de trabajo? Esa señora es el gerente de grúas. La que tiene que ir es ella. Entonces me dijo, bueno, es que esta otra señora habla inglés y ella no. Bueno, voy a decir una cosa que a lo mejor no sé si sonará bien, pero yo le dije, bueno, entonces yo me puedo llevar unos heladeros guyaneses que hablan todos inglés. Entonces, si me voy a llevar una persona porque habla inglés, me puedo llevar cualquiera. Así es. Que habla inglés. O sea, pero yo dije, ¿para qué están los traductores? Entonces, no, la señora es la que va. Entonces, bueno, eso fue la señora. Pero esos son cuentos, pero son mis lecciones aprendidas. Tengo que también estar pendiente del perfil de la gente. ¿Por qué? Porque para mí es importante el juicio del experto. Es importante el juicio, bueno, se llama así juicio del experto, es la opinión del experto. Así es. Porque, bueno, tú no te vas a ir a ver la vista con un odontólogo. Así es. Así es. Tú buscas al especialista que va a ver lo que tú necesites que te atienda. Uh-huh. Entonces igual pasa con los proyectos. Tú sabes que a mí me gusta mucho llevar a veces las cosas a lo doméstico, ¿no? Claro, para que se hacen entienda, esas discusiones así.
interminable que no logro convencer, bueno, está bien. O sea, alguien me decía una vez que para qué un gerente, si ahí habían la gente que sabía lo que tenía que hacer. Entonces yo le digo, pero bueno, tú agarras, van a arreglar tu casa, mete un carpintero, un electricista y un albañil y déjalo solo. A ver cómo te queda. Déjalo solo, porque ellos saben lo que tienen que hacer. Ajá, para que tú veas que el albañil hizo la cosa, después vino el plomero y te hizo un hueco, pero ya el albañil... Y atrás va el electricista rompiendo Pero para bueno, meter porque es cable. así, mira, para meter las tuberías, los cables, y entonces tal vez el albañil ya yo hice mi trabajo. Ajá. Tienes que pagarle de nuevo. Pero mira, de verdad que los proyectos, yo en lo personal aplico, no te voy a decir estricto, pero hasta para las cosas personales aplico la metodología. Eso. Sí. Sí, para las cosas personales también la aplico. O sea, yo, ¿cómo lo voy a iniciar? Me siento, esto es para esto, planifico, veo si la plata me va a alcanzar o no. Así es. Y estoy haciendo seguimiento. Y cuando ejecutan es cuando más seguimiento hago. Y después lo voy a cerrar. O sea, yo tengo que terminarlo. O sea, Una vez un y buen uno se va amigo, educando, ¿no? un buen amigo me dijo hace años, eso fue hace muchos años, me dijo, Arnaldo, con lo que tema de planificación del proyecto, me dijo, mira, te lo voy a resumir así, eso es sentido común. Y eso me quedó. Y ciertamente, evidentemente hay metodología, hay toda una estructura de pensamiento en lo que es la gerencia del proyecto, pero en el fondo lo que hay realmente es el sentido común aplicado y estructurado con herramientas que te permitan usarlo. Porque, por ejemplo, lo que hemos hablado, ¿no? Recapitulando, de que el usuario final esté claro y esté presente en la definición de lo que se le va a entregar, eso es sentido común. Eso es como cuando una muchacha se va a probar un vestido de novia. ¿Quién va a usar el vestido? Ella. ¿A quién le tiene que gustar el vestido? Pero es a ella. El diseñador tiene que tener a la muchacha que vea el vestido. O sea, eso es lógico, ¿verdad? Bueno, eso es sentido común. Pero esto es aplicado con grandes herramientas. Pero es así. Detrás de todo es sentido común estructurado y refinado. Así es, totalmente de acuerdo. Así es, así es. Bueno, señora Carmen, de verdad, muchísimas gracias. Qué placer, de verdad, compartir este espacio con usted acá en YouTube. Y bueno, muy contento, esperemos tenerla pronto, porque nuevamente, estos son un pedacito, ¿no? Ustedes sacó fue algunos tips de las cosas que se han aprendido. Entonces, bueno, realmente muchísimas gracias por compartir su experiencia. Bueno, señores, hasta acá la entrevista con la ingeniero Carmen Rodríguez, especialista en gerencia de proyectos, con más de 30 años de experiencia en proyectos mineros y cooperación, y proyectos tanto del sector público como del sector privado. Señora Carmen, ¿algunas palabras para despedir a la audiencia? Oye, verdad que ha sido un placer, Arnaldo. Me sentí muy cómoda, encantada de haber compartido y espero que mi experiencia les sirva a los nuevos gerentes, ¿no? Que me imagino que sabrán otras cosas, pero bueno, un placer, encantadísima de haber compartido con ustedes. Buenos días. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Recuerden, muy importante, si les gustó este video, suscríbanse al canal para recibir notificaciones de las próximas entrevistas que estaremos acá en La Lección Aprendida. Nos vemos. Chao, chao.